Hola, mi nombre es Juan Portillo y soy técnico de Fandace y me gustaría hablaros sobre los principales trastornos afectivos emocionales que suelen aparecer asociados a los episodios de DCA. Esto es una charla dirigida principalmente a personas que han sufrido algún episodio de daño cerebral adquirido y a sus familiares. Y se enmarca dentro de las distintas actividades que la Federación Andaluza de Daño Cerebral realiza a través de sus asociaciones adheridas en Andalucía. La charla está dividida en dos partes. En una primera vamos a centrarnos en los trastornos del estado de ánimo, lo que de manera más común solemos llamar como depresión, y en una segunda parte hablaremos de los trastornos de la ansiedad. Bien, aquí podéis ver de manera sencilla un esquema de lo que van a ser las charlas. Haremos una especie de consideraciones previas como una introducción, luego repasaremos algunos conceptos básicos relacionados con el daño cerebral adquirido. Después veremos los síntomas de cada uno de los trastornos de los que estamos hablando, en este caso los síntomas más característicos de los trastornos del estado de ánimo. Y por último veremos qué es lo que podemos hacer o cuáles son las estrategias de intervención disponibles. Uno de los primeros aspectos a aclarar es que cuando hablamos de trastornos afectivos emocionales podemos distinguir dos tipos. Por un lado están aquellos que tienen una base orgánica, es decir, que de alguna manera están causados por la propia lesión cerebral, y por otro lado encontramos los trastornos afectivos emocionales que son como una respuesta a la nueva situación tras el episodio de DCA, ¿no? En este caso estaríamos hablando de que los síntomas tienen una base psicológica y son la reacción de una persona a la nueva situación que se produce después de un episodio de daño cerebral, ¿no? Es importante aclarar que en estas charlas nos vamos a centrar en estos últimos. El objetivo de las charlas, por lo tanto, sería, pues en primer lugar, de manera breve y sencilla, describir qué son los trastornos psicológicos o cuáles son los trastornos psicológicos más frecuentes que aparecen asociados a los episodios de daño cerebral adquirido, explicar sus síntomas de manera un poco más detenida y, en último lugar, establecer ciertas pautas de actuación o qué es lo que podemos hacer para reducir el impacto de este tipo de trastornos. Vamos a repasar antes de continuar algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de daño cerebral adquirido, estamos haciendo referencia a un daño que se produce en un cerebro que previamente estaba sano. Las causas principales suelen ser los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales y otras causas como podrían ser encefalitis, anoxias, alteraciones tóxico-metabólicas, etc. Y también me gustaría repasar aquellas áreas en las que suelen producirse secuelas o déficits después de un episodio de DCA, que pueden ser pues, a nivel físico, funcional, a nivel de la comunicación y del lenguaje, tanto oral como escrita, a nivel cognitivo. Hablamos de cognitivo cuando hablamos de déficit de atención, memoria, concentración, cálculo, funciones ejecutivas, etc. En el área afectivo-emocional, que es el que nos ocupa hoy en estas charlas, depresión, ansiedad, trastornos de ajuste, y también pueden aparecer secuelas o déficit a nivel psiquiátrico o neurocomportamental. Las charlas de hoy están encuadradas dentro del área afectivo-emocional. Vamos a centrarnos ya en los trastornos del estado de ánimo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de trastornos? Pues sus características básicas son dos. Por un lado tenemos unas cadenas de pensamiento, esquemas de pensamiento, formas de pensar muy negativas y pesimistas sobre casi todo, especialmente sobre uno mismo y sobre el futuro. Y por otro lado, unos patrones de comportamiento o patrones de conducta muy desadaptativos y disfuncionales. Hay una pérdida de interés por casi todo, dificultades para encontrar placer con nada, se reduce muchísimo la frecuencia de actividades placenteras o gratificantes y aparecen pues, cambios en el apetito, en el sueño, hay dificultades para concentrarse, para tomar decisiones, y otro tipo de síntomas más afectivos serían el llanto, la apatía, la desesperanza, la desgana, la desmotivación, etc. Es muy importante que aclaremos una cosa antes de continuar, que no necesariamente estar triste significa estar deprimido o tener un trastorno del estado de ánimo. De hecho, para mí probablemente esta quizás sea la parte más importante de esta charla, que es entender que es estúpido
que no tiene sentido pedirle a una persona que esté contenta después de haber sufrido un episodio de daño cerebral, ¿no? Por lo tanto, es importante aclarar que hay una tristeza que es legítima y que es natural y que forma parte de ese proceso de ajuste. Y en el día a día del trabajo especialmente con los familiares de personas que han sufrido este tipo de episodios, veo como que cuesta entender este concepto, ¿no? Y nos encontramos con personas que tienen un entorno que les está diciendo que, bueno, pues que no es para tanto, que en el fondo podía haber sido peor, que intenten alegrarse, ¿no? Y sin embargo la persona se siente muy mal, ¿no? Y esto acaba confundiéndonos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante para mí, insisto, lo más importante de esta charla es que entendamos que hay una tristeza que es legítima, es natural y forma parte de este proceso, ¿no? Es imposible que una persona, con el cambio que significa en la mayoría de ocasiones, desgraciadamente, un episodio de daño cerebral, pues no esté triste, ¿no? Entonces es muy importante que permitamos este ajuste, ¿no? Y esta descarga. Y una vez llegados a este punto y explicado este concepto de tristeza legítima, pues es importante que ahora distingamos lo que sería un trastorno reactivo de adaptación, esa tristeza legítima de la que antes hablábamos, que es algo natural, incluso necesario y saludable, y que si se prolonga mucho en el tiempo, pues sí ya podríamos estar hablando de trastornos depresivos más graves. Y cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo más graves, lo que llamaríamos una depresión mayor, pues estamos hablando básicamente de sensaciones de pérdida. Sensaciones de pérdida a todos los niveles. A nivel personal, porque a más daño, a más dependencia funcional, más baja autoestima. Sensaciones de pérdida a nivel relacional, porque se pierden contactos sociales, baja mucho la frecuencia de actividades agradables, se emiten muchas conductas de aislamiento, se producen también muchos cambios a nivel académico y laboral, y los síntomas de estos cuadros pues serían la tristeza, apatía, desgana, una valoración negativa, desesperanza, desánimo, insomnio o exceso de sueño. En definitiva, un poco lo que explicábamos antes, ¿no? Las dos características básicas de los trastornos del estado de ánimo serían unas formas de pensar muy negativas y unos patrones de conducta, unos esquemas de funcionamiento conductual muy reducidos. Bien, pues vamos a hablar ya de cuáles serían las estrategias de intervención, o dicho de manera más sencilla, qué es lo que tenemos que hacer o podemos hacer en este tipo de situaciones. Y distinguimos, en primer lugar, muy importante, enseñar a la persona a identificar de manera rápida cuáles son las formas de pensamiento, las cadenas de pensamiento, las conversaciones interiores, sus esquemas mentales disfuncionales, distorsionados, y sustituirlos por unos que sean algo más adaptativos. En una segunda línea de trabajo tendríamos todo lo que tiene que ver con las técnicas de activación conductual, en las que, como hemos venido insistiendo, de lo que se trata es de aumentar el repertorio de actividades gratificantes y placenteras, planificarlas y ejecutarlas sin esperar disfrutar de ellas. Y tendríamos un tercer abordaje que sería el farmacológico, en el que, bueno, pues podríamos usar también antidepresivos, aunque, bueno, pues últimas investigaciones demuestran que no tienen la potencia o la capacidad de actuación que pensábamos hasta ahora. Bien, vamos a ver ya pautas de actuación más concretas. En este caso, ¿cómo podemos actuar ante la tristeza y el bajo estado de ánimo? Lo primero es que la persona tome conciencia de esa dificultad, ¿no? Difícilmente podremos hacer nada si no existe esa conciencia. En segundo lugar, como ya hemos venido insistiendo, legitimar de alguna manera esa tristeza, no juzgar, ni culpabilizar, ni sermonear, eso no sirve de nada. Confeccionar un listado de conductas y actividades gratificantes de ocio que hayan reducido su frecuencia y recuperarla en la medida de lo posible. Hacer un listado de las conductas no adaptativas o negativas que también han aumentado de frecuencia y en la medida de lo posible reducirlas. Podemos hacer todo esto con programas de modificación de conductas y al final de lo que se trata básicamente es de planificar actividades y llevarlas a cabo sin esperar en principio disfrutar de ellas. ¿Cómo podemos actuar ante la apatía?
Bueno, insistiré en la idea de la diapositiva anterior, que es que la persona tome conciencia de sus dificultades, planificar, ¿no? Estableciendo rutinas por un lado, tanto para las actividades de vida diaria y por otro lado programando actividades placenteras y de ocio y cumplirlas. Es muy importante establecer siempre objetivos sencillos y alcanzables. Una cuestión muy importante es tener en cuenta los gustos premórbidos de la persona que ha sufrido el episodio de daño cerebral y centrarnos en los intereses y gustos de la persona en ese momento. Si no es posible, pues la idea es ir generando un nuevo repertorio de conductas de ocio y agradables. Muy importante también centrar la atención en aquellos aspectos que mantenemos y no en los que hemos perdido, porque esto solo nos llevará a deprimirnos mucho más, y desde el entorno ofrecer un refuerzo constante ante los intentos de acercarse a estas soluciones. Bien, pues por último os dejo aquí el principal esquema erróneo de pensamiento que manejan las personas que están deprimidas. En estas situaciones la mayoría de gente lo que te dice es, bueno, ahora mismo no me encuentro muy bien, así que voy a esperar un poquito a ver si mejoro un poco mi ánimo y entonces empezaré a hacer cosas. Pero la realidad es que se trata de justo todo lo contrario, de darle la vuelta a esa ecuación y hacer entender a la persona que tiene que planificar y empezar a hacer cosas, aunque no tenga ganas. Esto es muy importante, porque esta es la única manera en la que irá sintiéndose mejor poquito a poco. Bien, pues para terminar con esta primera parte de la charla, me gustaría insistir un poco en esta última idea, que es que el esquema principal que maneja una persona que está deprimida es el siguiente. Ahora mismo no me encuentro bien, así es que, dando un poco de tiempo, vamos a esperar un poco y cuando me encuentre un poco mejor empezaré a hacer cosas. Y que la intervención psicológica básicamente consiste en darle la vuelta a esa ecuación, que es que la persona entienda que es justo al revés. Tenemos que planificar y empezar a hacer cosas, incluso aun cuando no tengamos ganas, y que ir haciendo esas cosas, ir aumentando nuestro repertorio de conductas poco a poco, es lo que va a hacer que nos sintamos mejor. Por otro lado, y termino ya, bueno, pues recordar la otra idea importante que he querido transmitiros en esta charla, que es dar legitimidad a la tristeza que se produce en estas situaciones. Es natural y es legítima y no podemos llamar a eso depresión, y entender que no hay fórmulas mágicas y no hay soluciones muy rápidas para salir de este tipo de estados, ¿no? Difícilmente se consiguen mejorías rápidamente y la idea es empezar a hacer cosas, aumentar nuestro nivel de actividad y ser capaces de identificar cuáles son las formas de pensar que nos hacen ponernos tristes.